accionar, le parece lo más natural robar, matar, le parece lo más natural. Pero ahora que a nosotros nos ha brillado la luz, hemos salido de la oscuridad, amado, nosotros nos damos cuenta que eso no va con Dios, ¿o no? Dígame, ¿nos damos cuenta o no? Entonces nosotros marcamos la diferencia. Vaya al profeta Isaías. Le damos la bienvenida acá a todos los que han venido por primera vez, por segunda vez, y que hoy sea un día de mucha bendición para los que nos acompañan y para toda la iglesia que está presente. Amén. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Fíjense qué promesa, 700 años antes nos dice la palabra de Dios que en algún momento iba a llegar esa luz que iba a alumbrar a la humanidad. Amado, yo digo, cuando apagamos la luz, ¿qué sensación le ha venido a usted antes de empezar a levantar los celulares? ¿Qué sensación? De oscuridad, de inseguridad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, cuando está mucho tiempo encerrada en un lugar donde hay poca luz y luego sale al sol, ¿qué le pasa a esa persona? No puede ver, le duele la luz en los ojos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos duele también empezar a sentir esa luz que Él tiene, empezar a sentir esa luz que ilumina nuestra vida, porque nos empieza a mostrar nuestra condición. Y al mostrarnos nuestra condición nos está diciendo: yo soy tu salida. Yo soy tu salida. Yo te quiero hacer que vos habites en esa luz, que ya no vuelvas más a ese cuarto donde falta la luz, que ya no andes a tienta, que realmente encuentres en mí para llenar esos vacíos que hay en el corazón. Hay mucha gente que llena los vacíos del corazón, amado, con compra, con consumo, y piensa que las vacaciones son lo que le va a dar el descanso. Y amado, yo siempre digo que cuando vos tienes un problema, no huyas del problema diciendo: bueno, me pago unas vacaciones y me voy. Porque cuando volvás te vas a encontrar con el mismo problema. ¿Sí? Entonces no te va a dar descanso las vacaciones. ¿Por qué? Porque vas a volver al mismo lugar de donde has salido. Entonces, qué importante es saber que Jesús nos quiere ofrecer el descanso, amado. Jesús nos quiere ofrecer el descanso. Fíjese que acá se le está dando una promesa al pueblo de Dios. Se le está diciendo: pueblo de Dios, vos que andabas en oscuridad, que habitabas en ciudad de oscuridad, ahora va a brillar la luz y vas a comenzar a ver el favor de Dios. ¿Por qué será que el pueblo estaba en oscuridad? El pueblo estaba en oscuridad porque se había alejado de Dios. Y muchas veces nosotros estamos alejados del Señor. Ahora, decíamos, ¿quién es esa luz? ¿Quién es la luz? Por favor, nos quedamos quietitos acá y miramos hacia acá, hasta al frente, para que no se entretengan con los que entran. ¿Quién es esa luz? Jesús. Vamos ahí a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ya hemos leído que el profeta dice 700 años antes, habla de que venía Jesús a alumbrar a los que estaban en oscuridad. Amén. 8, versículo 12. 8:12. Dice así la palabra: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo. Amados, nosotros esta mañana estuvimos reunidos con algunos pastores a las 6 de la mañana y estuvimos orando. Y bueno, se nos ha hecho larga la oración porque queríamos terminar de 6 a 7, queremos terminar de orar. Pero bueno, la cuestión de que se nos ha hecho largo los pedidos que estábamos haciendo delante del Señor. Y una de las cosas que yo quería orar era para que Dios dé paz mañana. ¿Por qué?
Porque mañana hay gente que en vez de recordar que Jesús vino al mundo para salvar al mundo, hay veces usa de más el alcohol, o hay veces usa sustancia, o hay veces usa la violencia, y hay veces salen así a las calles y muchos inocentes pagan el precio de personas que no han tenido el cuidado de lo que han consumido, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros hemos hecho este culto el día martes? Porque como iglesia, amado, tenemos que ser como ese celular que usted ha levantado, porque quizás usted va a la casa de un familiar que no conoce a Jesús y usted tiene que alumbrar para que verdaderamente se sepa el sentido de la Navidad. Ahora, fíjese, estaba escuchando yo había estudiado en un seminario que Jesús no nació en diciembre. ¿Me escucha? Jesús no nació en diciembre, porque muchos relatos que tiene la Biblia, como por ejemplo cuando los ángeles visitan a los pastores, en ese momento, en diciembre, hay mucho frío en Israel. En todo lo que es Jerusalén, Belén, hace mucho frío. Y los pastores no sacan las ovejas a pastar porque no hay pasto. Y muchas veces hay nieve para esa época. Entonces, muchos historiadores creen de que Jesús nació entre septiembre y octubre, ¿sí? Que son las fiestas judías, en donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Cuando dice que la luz vino al mundo, habla de tabernáculo, se traduce por tabernáculo. Entonces, fíjese usted, otra de las cosas que si usted lee con detenimiento la Biblia, va a ver que en el Evangelio de Mateo dice de que los magos no lo vieron a Jesús en el pesebre. Dice que cuando los magos llegaron a Belén, a Jerusalén, dice que lo encontraron en una casa. O sea que ya debe haber pasado varios días del nacimiento de Jesús, pero nosotros metemos todo en el pesebre, los magos, los pastores, metemos todo. Por eso es importante leer las escrituras, amado, para que usted vaya relacionando, vaya hilando y vaya entendiendo qué es lo que nos dice la palabra. Muchos dicen de que creen que pasaron días del nacimiento de Jesús y que ellos logran tener una casita y en ese lugar van los magos a llevar los regalos. Y usted sabe que los regalos que los magos le entregaron a Jesús eran cosas muy valiosas. El incienso, que era una esencia muy cara. El oro, la mirra también era algo muy caro. Y saben que ellos, sin saberlo, le estaban llevando estos elementos para la huida que iban a tener para Egipto, para que ellos tengan la parte económica, porque la familia de Jesús era humilde. La familia de Jesús, José, que era su padre adoptivo, y María, eran gente humilde, no eran gente que tenía mucho dinero. Entonces los regalos que llevaban los magos tenían un propósito, también tenían el propósito para decir, el oro representaba al rey, ¿sí? El incienso, que era el aroma agradable a Dios, y la mirra, el dolor de la cruz, amado. Todo eso representaban los regalos que estos magos llevaban para Jesús. Amén. Fíjense ustedes el sentido que tiene la Navidad. No es solamente estrenar ropa. Ay, no compró regalo para fulano, no compró regalo para sutano y no me alcanzó la plata y estamos preocupados y olvidamos la esencia de lo que significa la fiesta. Amado, que en esta Navidad, supuesto 24 y 25 de diciembre, nosotros lo centremos a Jesús en nuestra vida, lo pongamos, lo entronicemos en nuestra vida, para que la gente que no lo conoce pueda recibir ese testimonio, amado. Porque si la gente, nosotros siendo la luz que también Jesús ha puesto en nuestra vida, no alumbramos la vida de nuestros jóvenes, la vida de esa mujer que quizás está llevando adelante sola el hogar,
O ese hombre que ha sido abandonado por su mujer. Amados, si nosotros no alumbramos, esa persona se va a morir sin esperanza. Entonces debemos alumbrar, amados, debemos ser luz, debemos ser sal. Por eso nosotros somos los primeros que debemos entender lo que significa la Navidad. ¿Y sabe usted de dónde deriva la palabra Navidad? De nacimiento, amado. De nacimiento. Jesús tiene que nacer en el corazón de nuestra familia. ¿Y quién va a llevar esa luz a nuestra familia? Nosotros, amados. Nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy leía que en la zona de África y en la zona de Nigeria, en toda esa zona, amado, la gente no va a poder celebrar la Navidad porque están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos, están ellos fijando la mirada dónde van a huir, porque no quieren negar a Cristo. Y hay veces nosotros con nuestras conductas, amados, negamos a Jesucristo. Con nuestro agente secreto, lo negamos a Cristo. Y es ahora cuando más debemos hacer resplandecer su presencia. ¿Por qué el pueblo andaba en tinieblas? Cuando dice Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿A qué se refiere? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le parece conocido eso? Hoy por hoy tenemos una generación cristal. Usted no le puede decir nada, porque ahí nomás se enojan, se mandan a mudar. Si hablamos de familia, no le digamos nada fuerte a los hijos, ni le quitemos el celular, porque capaz que no habla que se quiere suicidar o se va a ir de la casa, ¿no? Hacen un berrinche tremendo, ¿no? Y fíjese, cada uno hace lo que bien le parece. Hoy vemos padres que son demasiado permisivos o son demasiado protectores y no dejan que sus niños se desarrollen. O directamente no se ocupan del desarrollo de sus niños. Entonces dice que el pueblo estaba en tiniebla porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy no es el tiempo de hacer lo que bien nos parece. Hoy es el tiempo de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Ese es el tiempo que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Qué piensa usted que habrá sido para el pueblo de Dios ver nacer a Jesús en un pesebre? ¿Sabe lo que es un pesebre? Es un cajón donde se alimentan los animales. Eso significa pesebre. ¿Saben cómo era la edificación de las casas? Arriba habitaban las personas y abajo había un cuarto para los animales. Y ahí es donde es alojado Jesús y es puesto en un cajón de alimento para animales. Exacto. Así que el calorcito de los animales le daba calor a Jesús ahí dentro de ese lugar. No eran establos, eran cuartos acondicionados para los animales. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, Jesús nació pobre. Nació en un lugar pobre. ¿Saben para qué? Para que nosotros fuéramos ricos, amados. Y no hablo de ricos de plata, hablo de ricos de conocimiento. Hablo de ricos de entrega, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué es lo que nos ha entregado para que nosotros demos a las personas. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Ahora miremos un poco qué significa su nacimiento, qué ha traído su nacimiento para nosotros. Ahí está Daniel que nos acompaña, amigo de María, papá de Nerea y tío de Alan. Así digo bien el nombre, Dylan. ¿Para qué ha venido Jesús para nosotros? ¿Para qué ha nacido? Pregunto.
para morir por nuestros pecados. ¿Y quedó muerto? ¿Quedó muerto? No, resucitó. Y una vez que resucitó, empezamos a recibir los beneficios, no solo el perdón de pecado. En primer lugar, nos reconcilió con Dios el Padre. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, nosotros estábamos perdidos en pecado y en delito y separados de Dios. Pero Dios, Él mismo quiso reconciliar a la humanidad con Él a través de su Hijo amado. Así que ninguna cosa que usted haga lo puede reconciliar con Dios el Padre. Usted tiene que creer en el sacrificio de Cristo, que Él nació en un humilde pesebre con un propósito de venir a dar su vida en lugar de la nuestra para el perdón de pecado. Otra de las cosas y beneficios que recibimos del Señor es que nos restaura. Yo he venido hecho una piltrafa al Señor. ¿No? Yo creía que a mí me internaba en una casa de reposo. Y el solo hecho de pensar que me podían internar en una casa de reposo, de los estados de pánico y todo lo demás que tenía, peor me sentía, ¿no? Él vino y en ese desorden que estaba mi vida, comenzó a ordenar, pieza por pieza, amado. Pieza por pieza. Por eso yo digo, Señor, hay veces veo que hay gente que ha tenido esa restauración y no tiene gratitud. ¿Saben qué? Hay veces me pasan tantas cosas, amado, que digo, Señor, que el último pensamiento que ni siquiera se asome sea dejar tu camino o abandonar todo, porque yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Porque yo sé de dónde Él me sacó. ¿Me está entendiendo? Pero yo veo gente que ahí nomás se separa. Ahí nomás se va de las cosas del Señor. Se ha ofendido en la iglesia. O se le presentó la jovencita, el jovencito afuera y se fueron. O le salió un trabajo. Me acuerdo que una vez una señora orábamos para que tenga trabajo. Por fin tiene trabajo. Y la cuestión de que después desaparece. Y me voy yo a buscarla. Y la cuestión que cuando la voy a buscar le digo, escúchame, ¿qué ha pasado ahora? Dios te aconsejó el trabajo. Ahora no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Entonces, maldito trabajo que le quitó el tiempo para buscar del Señor. Hay veces nosotros queremos que Dios nos dé cosas, pero ¿qué estamos dando a Él? Nosotros tenemos que darle. Entonces Él vino a restaurar y ahí dice en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amado. Dígame si no hay una restauración. ¿Ha visto? Restaurar significa arreglar algo que está roto. Algo que está destruido. Vamos a restaurar, qué sé yo, el mueble de la abuelita. Los muebles de mi mamá de dormitorio tienen como 72 años. Ahí están todavía. Como 72 años más. Y hay gente que los compra porque les gustan las antigüedades. ¿Y saben qué hacen? Los restauran. Después usted que lo vendió por viejo, pues dice, estoy viejo. Y por ahí se encuentra que va a visitar a la persona que lo ha comprado y dice, ay, ¿cómo no me le he hecho quedar de verlo tan hermoso que lo han dejado? Bueno, así, amado, hay gente que no te cree cuando venís al camino del Señor porque te ha conocido en el pasado y has visto que en el pasado eras cualquier cosa menos cristiano. Y entonces dice, che, este verdaderamente ha cambiado. ¿Qué será que lo ha hecho cambiar tanto a este? Antes era de andar de jaranda y haciendo cosas raras. Y hoy es un señorito, una señorita. Bueno, ahí tenemos la oportunidad de hablar. Otra de los beneficios que tenemos con ese nacimiento, con ese sacrificio es la sanidad, amada.
Y no hablo solo de la sanidad física, la sanidad del alma, que muchas enfermedades, amados, son producto de almas enfermas, almas heridas, falta de perdón, amargura, resentimiento. ¿Saben qué? Los mismos psicólogos te dicen, cuando vos perdones, te vas a sanar. Hay gente, científicos que estudian por qué aparecen los cánceres, los tumores, y muchas veces son producto de la falta de perdón o de traumas muy fuertes que uno ha vivido. Entonces ahí está la sanidad. En Jeremías 30:17, yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Si te han lastimado, si todavía tu corazón sangra porque te han abandonado, porque te han traicionado, saben que Él está dispuesto a sanarte. Él está dispuesto a poner su mano. Saben que yo antes me regodeaba en mi pasado. Y cada vez, y cuando me tenía la oportunidad, me sentaba con alguien y le contaba mi pasado, lloraba, mocos tendidos. Era la más sufriente, la más pobrecita de lo que había vivido. ¿Saben que ahora me quiero acordar de algo y no me puedo acordar? Porque este presente es nuevo para mí. Porque Él dice que nueva criatura me hizo. No es que Él ha producido una amnesia, ha sanado mis heridas. Que la han hecho personas sin darse cuenta del daño que me podían haber hecho, pero Él ha sanado mis heridas. Fíjese el beneficio que tenemos de ese nacimiento en un pesebre, de ese propósito de Dios de traer a su Hijo al mundo. Amén. Y luego también la provisión, amado, la provisión de Dios. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo veo gente que a veces sobrevive. ¿Sabe lo que vivir no es lo mismo que sobrevivir? Pregúntame por qué. Porque sobrevivir yo la veo a la persona como que va arrastrándose para alcanzar algo, se arrastra. Pero el que vive va erguido más para poder conseguirlo o para poder hacer lo que tiene delante y lo que quiere alcanzar. Pero el que sobrevive se arrastra, amado. Entonces usted va a escuchar el lenguaje de esa persona y va a ser un lenguaje de queja. Pero cuando usted realmente vive esa vida abundante que Jesús le dice, usted no puede tener nada en la casa, pero usted se siente contento. Como ahora, en la fiesta, capaz que no tenga para comprar el pelleto, no tenga para comprar los sanguchitos y tenga que hacer un guiso. Pero si usted entiende lo que estoy diciendo hoy, usted va a dar gracias por ese guiso. ¿Me está entendiendo? Él ha venido a proveerte, amado. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Seguridad, otro beneficio, amado. ¿Usted cree que yo, en la época en que no conocía al Señor, hubiera estado parada acá? ¿Saben cuál era mi característica? Tímida, introvertida, metida para adentro. Todo sonreía, pero no hablaba. Y Él me ha dado seguridad, amado, para que yo pueda estar hablando con usted. Me ha dado seguridad para hablar con gente que nunca en mi vida me hubiera imaginado hablar. Me ha dado seguridad. Y fíjese lo que dice Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para hacerle bien y no para mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. A veces los padres dicen, uy, ¿qué va a ser de mi hijo mañana? ¿Cómo está el mundo? Pero si usted tiene al Señor, no le tema al futuro, porque su hijo va a estar escondido en el hueco de la mano del Señor. La sombra del Altísimo lo va a cubrir. Puede haber mucha maldad en el mundo, pero su hijo, si usted lo deposita en las manos del Señor, va a estar protegido.
Entonces, cuando Él vino al mundo, era para darle seguridad a aquel que quería que la luz del mundo brille en Él. ¿Sí? Restitución, amado. ¿Cuántas cosas has perdido en el camino? ¿Cuántas cosas has perdido del camino? Has perdido familia, has perdido bienes. En Joel capítulo 2, versículo 25, el Señor dice, les devolveré todo lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor contra ustedes. Fíjese, yo a veces dice, oh, bueno, ahí a la iglesia van todos los que tienen problemas. Bendito sea el Señor que ha producido un problema para que yo me acerque. Porque usted cree que una persona que no tiene problemas se va a acercar al Señor. A ver, dígame, ¿usted cree que una persona que no tiene ningún problema, que tiene un buen pasar, que tiene una vida holgada y todo lo demás, ¿usted cree que se va a acercar al Señor? Capaz que sí, pero muy raro. La gente disfruta, se llena de placeres, de afanes, de trabajo, de estudio, de diplomas, de esto, de aquello. Pero cuando hay una necesidad, nosotros hemos caminado el sábado y hemos visto la necesidad de la gente. Y la necesidad de la gente le hace abrir su corazón para Cristo. Porque Dios se vale de eso, amado. Dios pone la necesidad en nuestro corazón. Pone el problema en nuestro corazón para que nosotros nos paremos en el camino y nos demos cuenta que Él nos quiere ayudar. Que Él nos quiere ayudar. Que Él es nuestra salida. Que Él es nuestro consuelo. Que Él es nuestro Señor. Amén. Eso es lo que el Señor hace en este tiempo. Amén. Entonces, fíjese todos los beneficios. Hemos hablado de reconciliación, restauración, sanidad, provisión. Hemos hablado de seguridad. Hemos hablado de restitución y muchas cosas más. Fátima recién ha nombrado las virtudes de Dios. Dios admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso es Él para nosotros, amado. Todo eso Él es para nosotros. Jesús, que nació de una virgen, de una joven virgen, por el poder del Espíritu Santo, nació en condición de pobre, amado. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ahí usted después le habló en 2 de Corintios 8:9. ¿Cómo? ¿Cómo hizo Él para que nosotros entendamos esto? Siendo la luz que nosotros necesitamos. Siendo la luz que nosotros necesitamos. Ahí cuando leemos en Juan capítulo 8, versículo 2. Yo soy la luz del mundo. Amén. El Señor vino a brillar en medio de las densas tinieblas. El Señor vino a traerte luz para que vos también seas luz para todas las personas que están en oscuridad. Amén. Y leemos el último pasaje y vamos a orar. Vamos a orar después por la familia cuando termine el pesebre. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar después que termine el pesebre. En el capítulo 60 de Isaías dice, levántate, Jerusalén, que brille la luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Yo en mi Biblia he puesto, en vez de Jerusalén, he puesto Ana, ¿no? ¿Me está entendiendo? ¿Ha escuchado lo que he leído? Dice, levántate, Jerusalén. Yo he puesto, levántate, Ana, brilla con tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre vos, Ana. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero Ana, la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Miren el pasaje, amado.
Ponga su nombre en este pasaje, porque usted ha sido iluminado por el Señor, para que usted sea luz para aquellas personas que están en oscuridad. Hay mucha gente sumida en adicciones, tanto sustancia como alcohol, como juego, pornografía. Mucha gente que está sumida, esclavizada en todo esto. Matrimonios que están totalmente destruidos. Usted puede ser la luz de llevarle una palabra específica que traiga restauración a ese matrimonio. Padres que no saben qué hacer con sus hijos, amados. Usted puede contarle a esos padres cómo Dios le enseñó a educar sus hijos. Y puede ser un ejemplo para esos padres. Amén. Por eso somos la luz. En Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, también encontramos que dice, ustedes son la luz y la sal del mundo. Nosotros somos los que llevamos la presencia del Señor en nuestra vida. No la escondamos, amado, porque Él vino con ese propósito a este mundo. Ahora, no es que lo hacemos nacer de vuelta. Y estaba leyendo del Papá Noel. Ahora el Papá Noel, antes decíamos, ha nacido el niñito Dios. Y le decíamos a nuestro niño, el niñito Dios trae el regalo. Ahora, ¿qué decimos? El Papá Noel o el Santa Claus, no sé cómo que le dice, Claus. Decimos, trae los regalos. Ahí en Google usted va a encontrar la historia que en el siglo III apareció un señor llamado Nicolás. Sus padres murieron de una plaga que había en esa época y Nicolás se quedó solito en la vida y era muy rico y donó todas sus riquezas. Cuenta la historia. ¿Y sabe dónde nació? En Turquía. No ha nacido en Estados Unidos ni en Inglaterra. Ha nacido en Turquía. Y se lo ha catalogado como bonachón, como bueno, así como nosotros lo dibujamos. Amado, que Santa Claus ni tampoco el Papá Noel ocupa el lugar del Señor Jesús. ¿Sí? Las costumbres van cambiando, el mundo va transformándose, pero los principios, los valores de la palabra no cambian. Usted vaya y lleve a Jesús a donde usted pase mañana la fiesta. Y si el 25 se vuelve a reunir con otra familia, lleve la luz a esa familia, que puedan ver la diferencia. Amén. Ahora, Jesús decimos que ha venido a este mundo a reconciliar al mundo con Dios el Padre. ¿Por qué será? Porque éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios. Y Jesús dijo, el hombre ha tratado de acercarse de muchas maneras a Dios, pero no lo ha logrado porque el hombre es pecador. Y cuando hablo de hombre, mujer, niños, jóvenes, adolescentes. Por eso vino Jesús, que en él no había pecado y era el único que podía dar su vida para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces yo quiero preguntar a las personas que están acá, que han venido por primera o por segunda vez, o que hace rato que no vienen, ¿les gustaría reconciliarse con Dios el Padre a través de Jesús con el perdón de sus pecados? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Vamos a repetir esta oración juntos. Señor Jesús, diga conmigo fuerte, audible, bien que se escuche. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios y que has venido a este mundo a reconciliarme con Dios el Padre. Por eso vengo a ti para pedirte que me perdones de toda forma de pecado con que te he ofendido. Límpiame, Señor,
a través de tu sacrificio en esa cruz del Calvario. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor para hacer tu voluntad y como mi Salvador por el perdón de mis pecados y porque obtengo la vida eterna. Gracias, Jesús, porque por medio de esta oración dice tu palabra que yo paso a ser hija de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a invitar a los niños que van a representar el pesebre